También. Bueno, pero hoy nos dio un cachito, una sinopsis, una presión corta de su laboratorio de la espiral del gesto, de una búsqueda de la poética desde Fibonacci. Entonces, bueno, pero antes que todo, queremos que nos platiques como de ti, ¿no? Hace rato ya nos contaste un poco de tu acercamiento al teatro y todo, pero queremos para todos, ¿no? Que nos cuentes cómo llegaste ahí. Pues gracias, muchas gracias y qué placer estar aquí en la UB. Bueno, el cómo llegué al teatro, llegué al teatro como llegamos todos, ¿no? Se van dando las cosas, no, en mi caso pues no tenía ninguna experiencia previa, jamás me imaginé que uno pudiese estudiar artes, menos teatro, y tampoco pudiéramos dedicarnos a esto, ¿no? O sea, que la vida pudiese ser hacer esto. Mi familia es una familia más bien de profesores investigadores enfocados en las ciencias, entonces pues de muy pequeña siempre estuve en esa línea de como del rigor científico, ¿no? Del método científico, pero siempre tuve la cosquillita de que algo era diferente, ¿no? Como todos de niños, seguro que todos los que hacemos teatro de niños jugábamos a montar obras, hacer espectáculos y poníamos a nuestras familias a vernos, ¿no? Seguro que les tocó a ustedes, ¿no? Entonces, yo me recuerdo jugando siempre a inventar universos, a inventar mundos, veía películas o veía caricaturas y yo me asumía como uno de esos personajes o un personaje nuevo, y entonces yo modificaba toda la estructura dramática y diegética de las películas y de las series porque introducía un nuevo personaje que era el que yo iba a interpretar. Me imaginaba un montón de cosas, pero siempre fue como un juego. Y bueno, voy a quitar el pero. Siempre fue como un juego, y en ese sentido creo que de ahí surge para mí el teatro, y siempre que trabajo con estudiantes les digo, el teatro es jugar en serio, jugar con estructuras y reglas que vamos estableciendo y que vamos dialogando y tomando premisas, pero siempre jugar, ¿no? Entonces creo que es una fortuna que tenemos quienes hacemos teatro, quienes nos dedicamos a las artes, porque seguimos jugando, ¿no? Entonces hoy fue una delicia verlas jugar, ¿no? Verles tomar como la batuta de este es mi juego y lo hago así, ¿no? Entonces, bueno, así en algún momento, en un cambio drástico de mi vida, en la adolescencia, me mudo de ciudad y para mí ya nada tenía sentido, porque en la adolescencia, si las cosas no son como uno quiere, nada tiene sentido, y entonces en ese no tener sentido yo no quería hacer nada. Finalmente entro a un bachillerato con enfoque en artes, sin tener idea de qué onda con el teatro. El teatro y yo no nos conocíamos. Nuestro primer encuentro no fue muy grato porque a mí me daba pánico escénico. Todavía las cámaras me generan eso y no me gustan, pero bueno. Y a través de un proyecto al que me invitan como estudiante otros estudiantes de grados más avanzados, descubro que pues esto es lo que quiero hacer. Y también descubro que ese rigor académico, científico que siempre había estado en mi vida y que para mí no tenía nada que ver con lo lúdico de las artes, sí tenía y tiene todo que ver, ¿no? Que es de otra manera, que no es el mismo rigor, la misma disciplina, pero que las artes también requieren de esa disciplina y de ese training constante y de esa entrega hacia el fondo y de este estudio, ¿no? Asumir, para mí, todo proceso creativo es un proceso de investigación. Entonces, pues bueno, esa he sido yo a partir de que descubrí que quería hacer teatro. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea de vincular el proceso, bueno, lo de Fibonacci con el proceso creativo. ¿De dónde salió? Bueno, les contaba hace que
que tengo ahí como un proceso de años muy personal, que continúa y continúa y continúa, y que se ha vuelto justo un laboratorio personal, un laboratorio mío, y que los hallazgos de ese laboratorio, más que traducirlos a una puesta en escena, que algún día lo haré, los he traducido a mis procesos como docente, ¿no? Actualmente doy clases en todos los niveles: primaria, secundaria, bachillerato y universidad. No siempre ha sido así, pero este ciclo sí me ha tocado así. Y bueno, mi exploración personal es, siempre he creído, ¿no?, que un docente en cualquier área, pero un docente en las artes, pues tiene que mantenerse activo, vigente, investigando, porque pues ese es nuestro material, ¿no? Entonces, una búsqueda que surge poquito antes de la pandemia, pero sobre todo en la pandemia, en este momento en el que estaba uno con uno mismo y que te encerrabas horas a crear, o que también tomamos talleres, tomamos y dimos y compartimos experiencias en lo virtual, que era muy complicado, ¿no? De repente decíamos, ¿cómo vamos a hacer teatro a distancia? Sí había manera de hacer a través de lo virtual, de repente vaya. Pero también era justo, requería mucho compromiso, como del vínculo con nosotros, con las otras, con el encuentro con la otra persona que estaba a través de la pantalla, ¿no? Entonces eso me llevó como a ir también muy adentro, para que eso que venía de muy adentro pudiera atravesar la pantalla y tocar las manos de la otra persona, ¿no? O de las otras personas. Y comienzo este proceso, que también estaba en ese momento como muy enfocado para mí en el cuerpo. Yo como actriz, hace rato que no estoy en escena como actriz, pero yo como actriz siempre he sido muy de la cabeza, ¿no? Siempre he sido muy reflexiva, muy en el análisis constante, como que todo pasa a través de la cabeza, y después de la cabeza bajaba al cuerpo y a la emoción. Y ya no me peleo con eso, pero mucho tiempo me peleaba con ello, ¿no? Como que sentía que me costaba mucho. Tenía compañeras, compañeros colegas que entraban muy rápido, y a mí yo tenía que hacer como todo el trabajo de la cabeza para luego bajarlo. Y entonces en la pandemia justo digo, bueno, quiero entender qué pasa. Un momento que, ahorita que hablábamos de los espejos, estaba yo frente a un espejo, y estaba muy enojada por una cuestión personal, nada que ver con lo creativo. Estaba yo sola en mi casa muy enojada, y de repente empecé a sentir el calor en los pies y cómo se subía, ¿no? Y me miré en el espejo y vi cómo todo el cuerpo se transformaba por esa rabia, y dije, es que desde ahí tengo que entender qué sucede con el cuerpo y la emoción, y luego meter la cabeza. Siempre lo había hecho al revés. Y empecé a explorar, empecé a hacer exploraciones conmigo, con ello, con esto que me estaba sucediendo. Empecé a trabajar mucho frente al espejo, y bueno, yo tenía así como la cosquillita de la danza. He coqueteado con la danza toda la vida de muchas maneras, y siempre doy 3 pasos para atrás y digo, no, yo no soy bailarina, respeto mucho a los bailarines, pero pues sí he coqueteado con el movimiento, ¿no? La danza y el teatro están ahí también siempre pegaditos. Y en esas búsquedas comienzo a trabajar sobre la leyenda de Godiva, que les platicaba hace rato también, y comienzo a trabajar sobre el equilibrio, sobre las guitarras, que la guitarra se convierte en mi caballo. Empiezo a trabajar también, me empiezo a entrenar corporalmente en equitación para poder entender al personaje y poder entender el equilibrio sobre la guitarra. Y me doy cuenta de que es infinito el proceso, ¿no? Y que además, estando ahí sin la necesidad de salir de casa, podía ser larguísimo. Y entonces empiezo a ponerle pautas a mi proceso creativo, ¿no? O sea, voy a trabajar 2 horas, voy a trabajar, y empiezo
a descubrir cosas y empiezo a generar una especie, bueno, voy a llamarle coreografía porque se estrenó en un festival de danza, pero bueno, un proceso creativo dancístico teatral. Y para hacerlo empiezo a poner pausas, ¿no? Un ensayo de 4 horas. Lo que surja de ese ensayo, en el siguiente ensayo van a ser 2 horas, y en el siguiente va a ser 1 hora, y en el siguiente van a ser 30 minutos, y en el siguiente van a ser 15. Cuando llego al 15 digo, híjole, ahora mejor no quiero ir tan de golpe a sintetizarlo, y entonces empiezo a sintetizarlo de 15 a 10, de 10 a 5, pero se me hacía muy poco orgánico, como que siempre me cortaba, sentía que me cortaba en medio del proceso, ¿no? Y bueno, siempre he tenido también una fascinación por la espiral de Fibonacci y por buscarla en todas las estructuras y en todo lo visual y en las hojas, en las flores, en las nubes, en el cuerpo, ¿no? En las proporciones de los fragmentos del cuerpo, del movimiento, que siempre lo había pensado en la imagen, ¿no? En la espiral o la estructura de Fibonacci en la imagen, y digo, ¿qué pasa si lo traduzco al tiempo? Y entonces retomo esas exploraciones, pero ahora empiezo, ahorita no me acuerdo cómo iba, pero ahora lo que hago generalmente es comenzar con 34 minutos, una exploración de 34 minutos, una escena de 34 minutos, depende de lo que estemos trabajando, que después la sintetizo a 21 minutos, que es el siguiente número en la espiral, después en 13, después en 8, después en 5, después en 3, después en 2, hasta llegar a la síntesis de 1 minuto, y esa síntesis se repite, ¿no? Porque justo Fibonacci empieza 1-1, ¿no? Entonces como voy a la inversa, llego a 1-1. Y no quiere decir que esa síntesis sea el producto, sino que esa síntesis se vuelve mi anclaje para la escena, ¿no? O sea, como de ahí surge después el proceso, o sea, de ahí va a surgir la escena, ¿no? Entonces vengo y lo cierro. Y lo empecé a hacer así y terminé con una pieza, o sea, estuve haciendo esa estructura, fui generando como pequeños fragmentos de la pieza de 1 minuto, y tengo una pieza de 7 minutos, más o menos, son 7 minutos y cachito, que es como también mi génesis para lo que quiero hacer sobre Godiva y los caballos y las guitarras y el equilibrio, ¿no? Y las mujeres, porque para mí Godiva representa a las mujeres de mi familia, ¿no? Mi hija, mi madre, mis abuelas, mis tías, mi hermana y pues yo misma, ¿no? Entonces voy también como hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, ¿no? Y pues bueno, de ahí surgió y empecé a explorarlo con estudiantes también, en diferentes búsquedas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho trabajarlo previo a la escena, que los estudiantes cuando tenemos un montaje preparen un ritual personal para entrar en personaje, y ese ritual personal que les invito a buscarlo, ¿no? Su ritual personal, empezarlo en 34 minutos, después llevarlo a 21, después a 13, después a 8, luego a 5, a 3, a 2, a 1 y a 1. Y entonces ese anclaje del minuto, ese minuto te sirve antes de cada función, ya no necesitas hacer toda la espiral, ya solo entras con tu ritual en 1 minuto y ya entraste, ya conectaste, ¿no? Porque ya hiciste todo. O sea, me parece que es muy orgánico el ir entrando, ¿no? Hasta que llegas. Entonces, bueno, así surge y así se desarrolla. Qué fría. Está padre. Igual, yéndonos como más hacia lo tuyo. Bueno, yo creo que nuestras formas, nuestra poética es una construcción como constante, ¿no? De todos los días, y yo creo que es algo que una construcción que nunca se va a acabar, o hasta que nos moramos tal vez. Entonces, y quién sabe, tal vez se quede en obra negra, pero nos gustaría saber, más allá de las exploraciones en el ámbito artístico, de lo académico, de lo institucional, ¿qué de tu vida personal ha influido en la construcción de tu poética? Si nos quieres contar. Quisiera una plática de chisme entre amigas.
No. Pues yo creo que todo. Yo creo que he tenido una vida muy afortunada, con problemas, con momentos de crisis, y de crisis en diferentes sentidos, ¿no? Emocionales, intelectuales, económicas, creativas, pero siempre he tenido la dicha de estar acompañada de personas que me empujan en esos momentos, ¿no? Que me acompañan. A veces tratan de empujarme, ven que no se va a poder, entonces solo nos acurrucamos y dicen, ya llegará, ¿no? Y yo creo que la interacción con esas personas, y aquí hay varias de ellas, qué bonito, la interacción con esas personas, el encuentro con esas personas, que a veces son encuentros fortuitos, a veces esas personas nos encontramos unos momentos y nos separamos años, y a veces hay personas que están todo el tiempo, pero el encuentro con esas personas, el diálogo, la mirada, el abrazo. Hace poquito le decía a mi mejor amiga, yo soy de abrazos, yo necesito abrazar. Yo creo que es lo que me hace todo el tiempo estarme cuestionando, ¿no? Estarme justo cuestionando cuál es mi poética, cuál es mi búsqueda, qué es lo que quiero compartir, qué de lo que me comparten me atraviesa y se atraviesa por mí también. Y bueno, también las decisiones de la vida, ¿no? O sea, siempre pienso en pues cada decisión que tomas, cada decisión así, si irte a la derecha o irte a la izquierda, si tomar un café o un chai latte, si aceptar o no la invitación de la doctora Paloma, si ser mamá o no, cada decisión que uno toma, que yo tomé, que he tomado, pues obviamente me ha traído a este momento, pero también es como cada decisión, por más chiquita que sea, es como una vuelta de tuerca en mi poética, ¿no? Entonces, muchas veces no fui consciente de esas decisiones, muchas veces no lo somos, pero creo que cada vez soy más consciente de esas decisiones, ¿no? y de que la acción de decidir va a implicar una reacción, ¿no? En el universo, en el mundo, en todo lo que soy y todo lo que es alrededor de mí, e incluso lejos de mí, ¿no? Y bueno, entre esas decisiones, pues sí, una fue incursionar en las artes, otra fue venir a la Veracruzana. Yo estudié teatro, como ustedes. En el 2006 me vine a Jalapa a estudiar teatro. Venirme a Jalapa, dejar como la comodidad de la casa y el apapacho de la casa, pues fue otra decisión importante. Estando en la carrera, decidí aplicar a una beca de intercambio. Si tienen la posibilidad, búsquenlas. Si les interesa, si no les interesa, no pasa nada. Pero quiero decir, si tienen la cosquillita y la universidad les da esa posibilidad, es un privilegio. O sea, no todas las universidades tienen ese privilegio y apoyan de esa manera, ¿no? Y pues me fui un año a Inglaterra. Entonces también esa decisión, yo creo que fue el año más difícil de mi vida quizá, porque pues era otra cultura, otro idioma, otra, lejos de todo, y pues justo me hizo cuestionarme todo el tiempo, ¿no? Y creo que ahí también afiancé muchas cosas de mi poética y no me di cuenta hasta muchos años después. Y cuando regresé, pues también las decisiones, ustedes siguen con el MEIT, ¿correcto? Las decisiones de qué materias tomar, con qué maestros, no siempre puedes elegir, pero, o sea, no siempre puedes elegir lo que más quieres, pero es una decisión, ¿no? Y aunque yo me podría quejar mucho, y perdón, estoy aquí en la universidad del MEIT, también le agradezco mucho al MEIT, porque el MEIT, o sea, ese ponerme a mí a elegir, a decidir, creo que también determinó mucho de mi poética, de cómo
decido crear hoy en día, a qué le digo que sí, de mí misma y de lo demás, y a qué le digo, ahora no. Y bueno, y la decisión más importante de mi vida ser madre, ¿no? Que más fue una decisión así súper clara de quiero ser mamá, y en ese momento me decían, pero estás terminando la carrera y no sé, estás muy joven, y no sé. Yo sí, pero quiero ser mamá ahora, ¿no? Y fue la mejor decisión de mi vida. Difícil, sí, complejo, sí. Hace unos días me preguntaban, como parte del ciclo también, en una entrevista, cuál era el mayor obstáculo que había tenido, y yo decía, pues el ser madre, pero no porque el ser madre haya sido un obstáculo, sino porque la sociedad lo ve como un obstáculo, ¿no? Entonces, creo que el ser madre y decir, sí, soy mamá, y eso me ha dado muchísimo poder creativo, también es parte de mi poética y de mi enfrentar cada proceso creativo. Entonces, bueno, en lo personal creo que es eso. Bueno, el irme también, despedirme de Jalapa fue difícil, pero fue una decisión que tuve que tomar, y llegué a un lugar que ya conocía, pero donde no conocía el ámbito artístico, y no, fue así como, ¿y ahora qué hago? Yo no pertenezco, ¿no? El no pertenecer también es, el sentir que uno no pertenece es muy duro, ¿no? Sentir que no es tu espacio, que no es, y entonces hacerte canchita y decir, pues sí pertenezco porque aquí estoy, y si aquí estoy es que aquí pertenezco, ¿no? Entonces, porque también es una decisión. Entonces creo que todo eso ha marcado quién es Randia como creadora. Qué lindo. Bueno, hablando un poquito más acerca de la poética, ¿tú cómo definirías la palabra poética? Porque, o sea, a grandes rasgos, porque hay muchas formas de verlo y de entenderlo, y un poco yendo más allá, ¿qué nos dirías a los jóvenes estudiantes que aquí estamos? ¿Qué crees que contribuye, qué crees que ayuda para ir encontrando esa poética? Bueno, aquí también voy a contar un poquito del pasado. Yo recuerdo mi primera clase en la facultad. Sí, no recuerdo toda la clase, las 2 horas de clase, pero recuerdo entrar, fue en el audiovisual. Recuerdo que me maravilló la ventana que da a los lagos. Y recuerdo a mis compañeros, a mis compañeras. Incluso recuerdo dónde estaban sentados algunos de ellos, ¿no? Ellos podrían nombrar. Así como que tengo la fotografía. No soy tan visual, soy más, o sea, como que otros sentidos los tengo más desarrollados, pero eso sí lo tengo como fotografía. Y esa clase fue con Paloma. Y recuerdo, era fenomenología teatral. Y recuerdo muchísimo que Paloma nos empezó a hablar, pero nos empezó a hacer muchas preguntas. En lugar de darnos ¿qué va a hacer?, nos empezó a hacer muchas preguntas, y yo decía, ¿por qué me pregunta eso? Y obviamente nos lo preguntaba a todos, pero lo hacía de tal manera que se sentía que era una plática así íntima entre amigas, ¿no? Y yo, y quería yo tener todas las respuestas, ¿no? Y de preguntas muy grandotas, como qué es el teatro, qué es la teatralidad, ¿no? Y en algún momento sonó esa palabrita, ¿no? La poética. Poética, poema, poesía, ¿qué? O sea, como que tratas de entenderla, tratas de asirte a tus referentes. Y cerró esa clase diciendo, bueno, al final del semestre me van a entregar un ensayo con su poética, donde van a describir su poética personal. ¿Pero cuál es mi poética personal? Digo, yo llevaba 3 años estudiando en bachillerato en artes, pero pues no tenía ni idea de cuál era mi poética personal, ¿no? Yo, mi poética personal. Entonces, los siguientes días, yo iba caminando, yo vivía aquí en Atletas, en un cuartito, y me iba caminando de la facultad a Atletas y viceversa, y me acuerdo de esos trayectos pensando, ¿cuál es mi poética personal? Y bueno, Paloma nos empezó a dar lecturas, empezamos a revisar cosas, a dialogar, empecé a tomar clases con otros maestros, tenía clases
de corporales. Empecé como a sumar todo lo que sucedía y todo lo que había vivido y mi nueva experiencia como adulto responsable viviendo sola. Y poco a poco, a lo largo de ese semestre, pues fui entendiendo que la poética es como tu esencia creativa. Al final tengo que buscar, estoy segura de que existe todavía ese ensayo, porque varios años regresaba yo a él, ¿no? Cada año de la licenciatura, cuando concluía el ciclo escolar, bueno, el segundo semestre, de cada 2 semestres, yo sacaba el ensayo y lo leía, como justo para saber dónde había cambiado, ¿no? Y lo estuve haciendo cuando me fui, los primeros años también, pero luego me cambié de casa en Mérida y lo perdí, entonces, porque lo tenía en físico, ¿no? Lo perdí. Puede que esté por ahí, pero ya no creo, pero sé que lo tengo, según yo, lo tengo en un correo electrónico guardado. Lo voy a buscar. Y obviamente, pues era muy naif mi poética, o mi percepción de mi poética. Y ahorita no recuerdo mucho de lo que dice, pero sí me quedó muy anclado la necesidad de saberme una persona creativa. Y yo decía, bueno, es que en eso estriba la poética, no solo es, o sea, es como por ejemplo, la esencia creativa, no es realmente ni lo que haces ni cómo lo haces, sino es otro. Yo no soy religiosa, pero entiendo la idea de espíritu o alma. Pienso que la poética es ese espíritu o esa alma de lo creativo, ¿no? de la persona que crea, y que es única, ¿no? O sea, podemos compartir y de repente nuestras poéticas se pueden juntar y entonces podemos tener una poética colectiva para crear algo, pero es porque hay 2 o 3 o 5 o 10 o 20 poéticas danzando entre ellas para gestar algo, ¿no? Y esa poética colectiva es como cuando tenemos un grupo, un colectivo y somos individuos creando, o sea, somos individuos que forman algo, ¿no? Entonces creo que las poéticas son muy personales, muy la esencia de cada ser creativo y se pueden unir para generar una poética colectiva, ¿no? Entonces no sé si respondo tu pregunta, pero... Igual me llama mucha atención que es que tu poética en ese tiempo la percibías como muy naif, muy inocente, ¿no? Igual, bueno, mi roomie siempre me preguntaba de que, ¿cuál es tu poética? No sé, yo qué voy a saber de eso. Y bueno, yo siento que a lo largo de la carrera mantenemos como esta inocencia o esta vista nublada de lo que nos espera allá afuera, de lo que queremos hacer. Y siento que hay como 2 polos, o tienes mucha esperanza de lograr tus sueños, o dices, ya valí verga, no comí en toda mi vida. Entonces, igual me gustaría que nos platiques como ¿qué se siente? ¿Qué se siente para empezar a dar ese paso afuera? Ser madre y pues cambiarte de lugar otra vez y pues toda esta bola de cambios que se vienen una vez que terminas la carrera. ¿Qué pasa? ¿Sigue sobrevive? Pues yo sigo vivita y coleando, creo. Pues sí, es otra vez cuando hablaba hace rato de aprovechar lo que nos da la universidad, con sus complejidades, con sus fallas, con todo lo que, porque toda institución tiene complejidades y fallas, ¿no? Como todo en la vida. Pero creo que están cobijados, todavía están cobijados como estudiantes en este espacio. A veces no lo notamos y nos quejamos porque también es parte de la adolescencia tardía y la adultez joven, rebelarse y no estar de acuerdo. Y es importante rebelarse y no estar de acuerdo. Pero sépanse cobijadas,
sépanse todavía, o sea, hay una institución que les respalda, hay una institución que está ahí para ustedes, porque finalmente la universidad, si existe, es para los estudiantes. Entonces, es para ustedes, es de ustedes. Y en ese sentido creo que, pues sí hay un cambio cuando das el pasito afuera. ¿Y ahora qué? ¿No? Desde cosas que de repente no nos damos cuenta, como querer sacar un libro en la biblioteca y decir, ya no tengo credencial, ya no puedo acceder, y no tengo el libro, y ahora cómo lo consigo, ¿no? O sea, esas cosas que a veces no aprovechamos la biblioteca lo suficiente. Yo sé que yo no la aproveché tanto como ahora la aprovecharía, pero pues sí, de repente ya no tienes esos apoyos, ese abrazo, ese respaldo, ¿no? Yo quiero creer que las instituciones también respaldan a sus egresados, ¿no? Quiero creer. Yo sé que es diferente, yo sé que no pueden sostenernos, o sea, como egresados, pues ya no nos pueden sostener, pueden decir, aquí soy, y puedes decir que es de la UB, pero yo sé que ya no pueden sostenerme, porque si sostuvieran a todos sus egresados, egresadas, pues tampoco podrían sostenerles a ustedes ahora. Entonces, pues sí, hay que darle camino a los que vienen, ¿no? Sí ha sido complejo, ha habido momentos muy complejos, pero se puede, sí se puede. Y esta idea de que no se puede vivir del arte, pues depende de a qué te refieres con vivir del arte. Sí, de repente es muy difícil cuando uno dice, es que solo quiero ser actriz. Pues quizá hay quienes lo logran, ¿no? Y quizá, pues no, y te das cuenta que yo, por ejemplo, llevo 12 años como docente, en diferentes niveles también, ¿no? Ya 11 de esos 12 años en una misma institución, generando también como una poética docente, ¿no? Pero pues afortunadamente he podido dar clases de teatro, o sea, no he tenido que dar clases, bueno, sí, en algún momento di clases de historia del arte, muy difícil, muy bellas también, pero pues he podido vivir de hacer teatro de muchas maneras, ¿no? También hablábamos de la palabra teatrista, que además la Facultad de Teatro aquí habla de ese concepto de teatrista, y pensar en que el teatrista no solo es el actor, no solo es la actriz, no solo es el intérprete, no solo es el director, son las personas que están trabajando con la teatralidad, que están creando, que están construyendo, que están mirando el universo, el mundo desde lo teatral, desde lo teatralizable y viceversa, ¿no? Están viendo lo teatralizable y lo teatral desde la perspectiva también del mundo, de las otras perspectivas que no están quizá empapadas de lo que hacemos, ¿no? Entonces, hacer teatro no solo es estar en escena, a veces pensamos que solo es estar en escena, ¿no? Hacer teatro es muchas otras cosas, es hacer investigaciones, leer, es compartir con los estudiantes, es por supuesto ser intérprete, es dirigir, es hacer música para teatro, es acompañar procesos de otros, de otras. O sea, es mucho. Hacer teatro hay una infinidad de posibilidades en el hacer teatro. Entonces, ¿van a hacer teatro el resto de su vida si quieren? Sí. ¿Van a vivir de eso? Por supuesto. ¿Va a ser difícil? Como toda la vida. Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo complejo. A veces yo estoy aterrada del mundo y como mamá más. Si yo estuviera sola me aventaría muchas otras cosas a las que tengo más cautela porque pues alguien depende de mí. Pero uno va construyendo ese camino. Y regreso a lo que dije hace rato. He tenido la fortuna de estar rodeada de personas que, muchas en el mismo ámbito creativo, no todas, pero que han estado ahí también caminando y construyendo ese camino. Entonces sí se puede y lo van a lograr y lo van a hacer, y en 20 años vamos a platicar así y me van a contar ustedes el chisme.
sí se puede vivir del arte. Arriba el ánimo. Bueno, echándome un clavado a tu semblanza, leí que tu práctica escénica está atravesada por cuestionamientos éticos y estéticos sobre el gesto, el tiempo y la memoria. Y pues quería preguntarte un poco sobre estos elementos. ¿De dónde salen, cómo se relacionan entre sí? Ay, hace un momentito justo platicaba, así como en la charla casual, de mi experiencia ahorita regresando aquí a Jalapa. Yo no había pisado Jalapa en 12 años. Y hay una parte de mi cuerpo que va caminando por la ciudad y se siente muy afín. Es como, reconoce todo, mi cuerpo tiene memoria y lo reconoce todo. Y de repente volteo y veo cosas que no estaban ahí antes o veo la ausencia de algo que estaba ahí antes y me genera así como una desconexión de la Matrix. Y entonces mi cuerpo como que se acopla, como que dice, bueno, esto no está ahí, pero ahora va a ser así. Como que da un brinquito en el programa y lo acomoda, ¿no? Lo ajusta. Y justo creo que ahorita estoy muy en la búsqueda del entendimiento de la memoria íntima, de la memoria personal, de la memoria colectiva, de la memoria social, de la memoria histórica. O sea, todos estos niveles, planos de la memoria, como me llamaría tal vez como puentes de la creación. Reconocer en nuestras memorias lo humano y a través de eso generar ficción, que para mí la ficción no es otra cosa que una realidad acotada. Aún cuando no estamos en realismo, o sea, la ficción es una realidad acotada y todos los que formamos parte de ello, como creadores o espectadores, asumimos las convenciones de esa realidad acotada, las reglas de ese juego, y entonces eso es lo que vemos. No es algo inexistente, no es algo que no está sucediendo, es algo que está sucediendo en el tiempo y en el espacio, que quizá habla de otro tiempo y de otro espacio, pero que está sucediendo en el tiempo y en el espacio. Y justo a partir de, bueno, más bien, para entender eso, cuando estudié la maestría, yo estudié la maestría en dirección de escena en la Universidad de las Artes en Yucatán. También exploramos nuestras poéticas desde la dirección, pero teníamos una materia muy teórica, muy cuadradita. Yo me peleo con lo cuadrado, pero a veces lo necesito, que era análisis de texto. Y dentro de toda esa cuadradez, que yo entendía muy bien la cuadradez, pero me generaba conflicto, me agarré del análisis del tiempo, y lo diegético, lo intradiegético y lo extradiegético, y pues empecé a trabajar sobre ello. Así como que me ponía los lentes, al ponerme los lentes, como que mis lentes, todo lo revisaban, todo lo que miraba, todo lo que leía, todo lo que estudiaba, las puestas en escena que iba a ver, las puestas en escena que estaba creando, como en el ámbito profesional y en el ámbito académico, todo lo atravesaba por el filtro del análisis del tiempo, ¿no? Y que creo que también por eso llevé muchos años después el tiempo a la espiral de Fibonacci, ¿no? Porque el tiempo está ahí como muy clavado en mi deseo de hacer. Y quizá, no estoy segura, pero creo que tenía que ver con que había visto muchas puestas en escena cuyo timing no me gustaba, estoy metiéndome en camisa de once varas, pero había visto muchas obras que yo decía, es que no respetan el tiempo del espectador. O sea, no quería, o sea, podían ser obras que duraran 3 horas o obras que duraran 20 minutos, pero que no había un cuidado con el espectador te regala también su tiempo, ¿no? Esos 20 minutos, esas 4 horas, te las está dando y tú las estás recibiendo, te estás trabajando con ellas. Entonces, y viceversa, ¿no? O sea, hay un intercambio ahí en el tiempo. Y entonces quería entender la sensación del tiempo y cómo trabajar el tiempo
sí, para regalármelo y regalárselos a todas esas personas que trabajamos juntos, o sea, también, otra vez como espiral, ¿no? Las que estamos aquí, pero las que estamos acá, pero y hasta llegar al espectador. Y pensar que lo que ve el espectador se va a volver una memoria también. Lo que el espectador recibe a partir de sus referentes, pero también a partir de cómo conecta, ¿no?, con ese tiempo diegético y con ese tiempo extradiegético y con ese tiempo intradiegético, se va a encapsular en su mente como una memoria. Decía, bueno, tenemos que cuidar mucho el tiempo, como que siempre cuidamos mucho la estética, que cuidamos mucho, digo, no podemos no revisar el vínculo entre personajes, ¿no? Para mí el personaje se construye a partir de los vínculos que tiene con otros. Y bueno, estamos cuidando la estética y estamos pensando pues sí, en las convenciones elegidas y demás, pero todo el teatro está atravesado por el tiempo y no le hacemos mucho caso, no de manera consciente. Y entonces, pues sí, esta Randia, que era como muy de la cabeza, pues regresó, estaba también ahí, y quiso atravesar todo lo que hace a través de, por el estudio, voy a quitar la palabra análisis, por el estudio del tiempo en todas sus dimensiones, ¿no? Y del tiempo como memoria, ¿no? Y entonces decir, bueno, pero lo que estamos atravesando en el tiempo y la memoria son los cuerpos. Y entonces entender que los cuerpos de los intérpretes, los cuerpos también de los personajes, si es que hay personajes, porque podemos hacer teatro sin personajes, y los cuerpos de quienes están co-creando como espectadores, pues están ahí siendo atravesados por el tiempo, ¿no? Y ustedes están muy jóvenes, pero cuando uno está por cumplir los 40, pues dices, el tiempo sí está, o sea, sí nos atraviesa, ¿no? Y el tiempo está instalado en el cuerpo. Entonces también era trabajar el gesto y el gesto corporal a través de todo este análisis para que fuese ya no una cuestión como teórica de revisión, sino más bien una revisión, una introspección en el proceso creativo. Entonces, bueno, me encantó. Nos está padrísimo, ¿no? Porque usualmente nos peleamos con el tiempo, ¿no? Lo vemos como un enemigo, y el hecho de que tú digas, no, es mi compañero de trabajo y tenemos que colaborar, es como algo muy importante. Pero bueno, damos paso por si alguien de aquí gusta hacer alguna pregunta a Randia, algo muy específico, algo que quieran saber, que les inquiete, que les preocupe, que les atañe. Algo. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos. 34, 20, ya. 21. Sí. Pues primero felicidades por todo lo que has hecho y por pararte aquí en este espacio y frente a pues gente que seguramente te conoce ese tiempo en el que estuviste por aquí y quienes te conocemos ahora por primera vez frente a ti. Un poquito pedirte si pudieras abundar en este asunto del respeto del tiempo con el público. Me llama mucho la atención cómo percibes eso. El tiempo es volátil, una tranquila. Entonces, justo eso, ¿qué es para ti ese respeto? ¿Por qué en ese trabajo que tú habías estado mirando no había ese respeto? ¿Qué es? Aviéntate, así no. Ay, sí. Amo el teatro, amo el proceso creativo del teatro y también amo ser espectadora de teatro. Como amo ser espectadora de otras cosas, ¿no? Amo el cine, amo la literatura, las artes, o sea, me gusta mucho el ser espectadora del mundo y desde mi pedacito de que me toca, de que me corresponde de este mundo, también ser creadora.
me ha pasado a lo largo de los años, y antes lo decía como, o sea, me costaba admitirlo y entonces me escondía y lo guardaba y era para mí solita, y después entendí que era importante decirlo y también importante escucharlo cuando se trata de nosotros, o sea, de nuestros procesos. Me pasaba que había obras en las que yo decía, necesito ya irme, ya tengo que salirme de aquí porque el mundo de afuera me llama, ¿no? Pero tengo el compromiso de quedarme aquí porque ya pagué mi boleto o porque como creadora escénica, ¿cómo me voy a parar a mitad de una obra y me voy a salir? No, qué falta de respeto, ¿no? Y por supuesto, no, creo que nunca me he salido de una obra así con compromiso, ya me voy, me aguanto cuando me he aguantado todas las veces que he tenido que aguantarme. He disfrutado todísimas las veces que he podido disfrutar una obra, que han sido muchísimas, pero sí me generaba esta sensación, porque yo decía, si yo como creadora, si yo como alguien que se dedica al teatro, de repente sufro el teatro como espectadora, tengo una sensación de, es que esto ya se llevó más, o sea, está larguísimo, o no lo estoy entendiendo, o como no tiene como ritmo, ¿no? Hay muchas como cuestiones por las que podría suceder. Si yo lo estoy sufriendo como creadora, decía, el público que no tiene esa consigna de tengo que respetar el proceso creativo del otro, o se paraba y me tocó muchas veces ver obras, sobre todo las obras que no pagan, o sea, que eran, por ejemplo, en festivales. Me tocó ver obras en festivales que eran auspiciadas por el gobierno o por el festival y por lo tanto el público no pagaba, en la que había gente que se paraba y se iba a la mitad de la obra, ¿no? Al principio decía, ¿cómo se o sea, ¿cómo se atreven? Y en algunas ocasiones decía, yo también me quiero salir, pero no me atrevo. Pero, pues era también, o sea, decía, no me atrevo porque es una falta de respeto a quien está en escena. Y entonces dije, bueno, yo le estaría faltando al respeto, pero de alguna manera, el no ser conscientes de que su público se está levantando porque no está soportando el ritmo de la obra, también es una falta de respeto a ese a quien le estás, o a esa persona a quien le estás dando la obra, ¿no? Al espectador. También creo que hay que tener mucha conciencia de cuál es el espectador de cada obra, porque hay obras muy específicas para jóvenes audiencias, ahora hay obras para bebés, ¿no? Entonces está pensada para que la atención del bebé esté ahí, no para la atención de un adulto, que el adulto que va acompañando al bebé, pues sí, ahí tiene el compromiso, y tiene también el compromiso de entender que la obra es para el bebé, no para uno, ¿no? Pero a veces los creadores no decimos cuál es nuestro público meta, que vemos que es para toda la familia, para todo el mundo, para todo público. Y si es para todo público, entonces tenemos que hacer una obra que respete ese tiempo que nos están dando, que todo el público, o sea, que el público que va a ir pueda sentirse a gusto con esa hora y media que nos está dando de su vida, ¿no? Voy a quitar la palabra regalar también porque pues, nos está dando, nos está compartiendo esa hora de su vida. Y a veces como que, porque también de repente entonces viene esa cuestión de, bueno, pero es que yo quiero, o sea, mi obra es así, y me ha tocado escuchar creadores, y probablemente yo lo he dicho también, pues que la entienda quien la entienda y que le guste a quien le guste, ¿no? Porque hay un trabajo, o sea, sí, no nada más porque sí, sino porque hay todo un trabajo previo que sostiene eso. Pero entonces creo que sería importante decirle al espectador, esta es una obra que dura tanto tiempo, es una obra que tiene un lenguaje distinto, o X o Y lenguaje, o sea, como darle las premisas para que sepa a qué se está metiendo. Tú cuando vas al cine, lees de qué va, cuánto dura, quiénes son los actores, puedes ver el tráiler y saber más o menos y decir si entras o no entras. A veces con el teatro no tenemos eso. Entonces, al no tenerlo, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo vamos a entregarle al público también esas 2 horas o esa hora y media de nuestra vida, que también le estás dando tu tiempo. Entonces creo que es una cosa como de dar y recibir, y de ser muy consciente de, es como cuando tienes una cita y pues le estás dando una hora, o 2 o 3, o una vida
a esa otra persona y esa otra persona te la está dando a ti, ¿no? Aunque haya, en el caso de la función, 50 o 100 pesos de por medio, el tiempo, pues nuestro tiempo es muy valioso, el de todos, ¿no? Pues bueno, por ahí va esta reflexión sobre el tiempo y el respetar el tiempo del espectador y del creador, por supuesto, de las personas creadoras. No, gracias a ti. Ibas a decir algo más, pero yo me... Nada más que si entonces es necesario dar contexto, así explícito. No spoilear, pero... O sea, no spoilear la obra, pero sí ubicar de manera literal directa o durante el proceso. yo te diría, antes de entrar a una obra, yo te diría, la obra dura 3 horas y está en verso. Ah, ok. Tal vez no te voy a contar de qué va, quiero sorprenderte, pero sí te voy a decir, o sea, no te voy a dejar entrar sin saber cuánto dura la obra y sin saber que es una obra con ruidos estridentes o sea, tengo que prepararte para lo que vas a ver sin spoilearte, como en el cine, ¿no? ¿Y eso lo haces como directora, como alguien del staff o cómo? Pues depende del proceso, o sea, creo que, no siempre está el director presente ante el espectador cuando va a estar, pero quien vaya a dar acceso al público debería darle esa información. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No sean tímidos. No la tenemos aquí muy seguido. Vamos. ¿Sí? Sí. Vale. Yo, soy Gustavo Pascual, conozco a Rabia desde hace muchos años, nos conocemos. Nos dirigió una obra para los herederos del amante de Harry Potter, una cosa increíble. Y nada más te quiero felicitar, nada más. Eso, qué gusto verte otra vez por acá, y aquí ya sabes, Jalapa es tu ciudad también, ¿no? Es tu casa, tú tienes tu casa, pues, bienvenido. Has seguido, ¿no? Que no pasen otros 12 años. Gracias, Cui. Pues sí, Jalapa es mi casa. Yo tenía como cierta, se me fue la palabra, pero cierta retención, como no quería regresar. O sea, sí quería, pero me daba como cosita, ¿no? Y decía, luego. Y estoy aquí y entro a la facultad y veo estudiantes creando, construyendo, buscando, preguntando, riendo. Y pues es un placer, es una maravilla decir, yo también soy parte de, ¿no? Somos parte de. A veces me cuestiono qué es la comunidad artística y creo que la comunidad artística se gesta en la universidad o en las escuelas de arte, y eso sí les diría, cuídense mucho, quiéranse mucho, apóyense mucho. Quizá no todas las compañeras, todos sean amiguísimos, ¿no? Y es parte de, porque también somos seres distintos, pero reitero, estamos atravesados por el ser humano históricamente es difícil, ¿no? Y el mundo está complejo y siempre he pensado que el ser humano es potencialmente tan creativo como destructivo. Y si ya decidimos estar del lado de lo creativo, pues mantengámonos ahí, cuidemos eso. Que de repente también veo muchas prácticas artísticas atravesadas por la negligencia, la violencia, por el atacar al otro, a la otra, al otro, por dañar, por el ego, ¿no? O sea, todos tenemos ego. Es bueno reconocer nuestro ego,
pero también es importante aplacarlo y decir, sí, pero ahorita no, quédate ahí un ratito, ¿no? Y yo estoy segura de que son ustedes quienes van a modificar esos paradigmas y ese status quo. Entonces les invito a cuidarse y quererse y acompañarse. Gracias. Qué bonita invitación, la tomo. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo. Les pido a todos que le den un cálido y fuerte aplauso a la vida. Gracias por venir, gracias por hacer el largo viaje, por estar aquí. Ha sido una verdadera dicha que nos compartieras tu manera de percibir el teatro, tu creación, y que nos dieras también herramientas y por dónde buscarle. Entonces, muchas gracias, Andrea. ¿Algo más que quieras agregar? Por ahí hay una pregunta. Más que una pregunta, Nadia, un comentario. Hay algo que considero que existe en el mundo que tiene que ver con las sinergias y las cosas que confluyen por algo, y justo descubro un documental que se llama Los Externos, que tiene que ver con estas estructuras en espiral del universo. O sea, hace 2 días que lo estoy viendo y lo veo, pero lo estoy viendo por pedacitos porque creo que la información es tanta que si veo las 2 horas de documental mi pensamiento no absorbe. Entonces, justo cuando veo esto, ¿no?, de que estás descubriendo en relación al uso del tiempo y en esta correspondencia con Nachi, digo, es que es un manejo del tiempo que tiene relación con la manera en que estructuralmente, orgánicamente estamos habitando esto que decimos que es espacio, que decimos que es tiempo por nomenclatura ya occidental, pero que en realidad es un enorme, universal. Y entonces, hace un momento que decías aquí en la sala, que cuando estabas en esta relación con el caballo, sentías esa conexión de tu cuerpo, tu espíritu, tu emoción, tu sensación, tu todo. Digo, era como justo, ¿no?, como ese descubrimiento que buscamos tener en escena cuando estamos, no solamente en escena como actores, sino en escena cuando estamos creando para el espectador. Y creo que lo que propones es un camino muy interesante en relación al tiempo, que hay una cuestión ahí mística que a mí me parece muy maravillosa, muy bella, que además lo encuentro, ahorita que lo experimenté, como una herramienta que puede generar más en torno a un descubrimiento personal, elemento técnico, ¿no?, para los chicos que ahorita lo están financiando, pero también en este caso tuve la oportunidad de vivirlo ahora y digo, me voy con eso, pensando no más planteamientos a partir de esas estructuras y estas otras formas de entender el mundo, que al final creo que es de lo que va el teatro y la escena. Gracias. Muchas gracias. Sí. Yo tendría una última para Nadia. Bueno, no sé si alguien más tiene, pero ahora que tú estás del otro lado, que eres maestra y que has realizado todo un camino como pedagoga teatral, ¿qué le dirías a tus maestros y qué le dirías a los alumnos en esa relación alumno-maestro en un ámbito? Ay, maestra. Ay, qué buena pregunta. Digo, de principio, gracias. No. Ayer que platicábamos también con Mine y hablábamos de los errores, de las equivocaciones, de las caídas. Pues sí, no todas mis experiencias académicas, artísticas en la facultad fueron brillantes, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Hubo algunas que sí, muy maravillosas, otras fueron complejas, otras fueron dolorosas, otras fueron... Pero todas
fueron valiosas. Y todo, o sea, el encuentro con cada uno de los docentes, de mis maestros, de mis maestras, hoy las reconozco como algo valioso. Todas, o sea, incluso los momentos más, lo que les decía hace rato, ¿no? Es importante también quejarse o decir, los momentos en los que yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué es así, no así? O los momentos en los que yo no entiendo nada, o los momentos en los que me sentía un cero a la izquierda, o los momentos en los que me sentía muy chida, ¿no? Todos esos momentos estaban, o sea, tengo un vínculo con otro humano, con otra persona, con otro ser, que desde donde podía y desde donde sabía, porque lo hacemos desde donde podemos y desde donde sabemos, me estaba compartiendo su experiencia. Creo que es importante que los docentes nos actualicemos. Creo que es importante que los docentes les escuchemos y nos escuchemos entre nosotros, entre docentes. A veces sucede, a veces no. O sea, les invitaría a mis docentes y a mis colegas, les invitaría a escuchar, a escucharse y a saber que cuando son genuinos y auténticos, hay algo en su compartir que se queda y que se recibe. Que a veces no es lo que esperan, tal vez no es lo que ellos nos están queriendo dar, pero hay algo que se queda. Y años después dices, claro, ¿no? Lo reconoces. Y a ustedes les diría, aprovechenlo todo, pero no se desgasten. Porque también hay una fascinación en el mundo occidental por estar todo el tiempo cansados, digo, una fascinación, Dios. No sé por qué, nos gusta, pero de estar como todo el tiempo agotados, todo el tiempo cansados, todo el tiempo queriéndolo dar todo, ya no por el quererlo dar todo, sino porque se siente como una obligación. Entonces sí, recíbanlo todo, disfrútenlo todo, éntrenle a todo lo que sientan. Hace rato hablaban de la intuición, a todo lo que intuitivamente sienten que por ahí es. Pero regreso al cuídense, o sea, cuiden su salud emocional, física, mental, creativa, porque si no, después también vienen los achaques de todo tipo y dices, híjole, es que tal vez sí valía la pena esto, pero hay otras cosas que mejor no. Entonces, disfrútenlo todo, aprovechenlo todo y todo lo que no sea necesario, sepan colocarlo allá. ¿Ok? Gracias, Paloma. ¿Nadie más? Pues muchas gracias, de verdad. Nos llena mucho tener a alguien que salió de acá, tener a alguien que aporte algo a nuestra creatividad, a nuestra creación. Y lo digo genuinamente. Lo disfruté mucho, ¿no? Y disfruté las 4 horas allá arriba, que se repitan, vente a trabajar acá. Es más, yo te invito, yo te pago. Muchas gracias. Y pues, no sé si la doctora quiera comentar algo o un agradecimiento, unas palabras de cariño. Pues no, agradecerle mucho a Randia que haya aceptado venir, que haya sido quien, pues con sus propios recursos, porque eso hay que decirlo, con sus propios recursos vino, ¿no? Y aceptó la invitación para trabajar con nuestros estudiantes, para darles un poco de toda su experiencia que ha atravesado, ¿no? por este camino profesional. Y bueno, nada más decirles que esta es la inauguración de un ciclo que vamos a tener, que es sobre invitar a nuestras egresadas
para reconocer también su trayectoria, su trabajo, lo que han hecho, pero también para que ellas puedan volver a su alma mater y identificarse con los estudiantes, es decir, hacer una vinculación, una red, ¿no?, entre todos los creadores, entre la comunidad artística de Jalapa, de la que siempre formarán parte, ¿verdad?, porque nos reconocemos así unos a otros. Y pues nada más agradecerle también a los estudiantes que estuvieron atentos y que aceptaron el reto de trabajar con la maestra Randia, ¿no?, y que mostraron toda su disposición. Y pues nada, agradecerle a los asistentes también a la plática, a la charla. ¿Y tú quieres decir algo aquí? ¿Sí? Y pues nada, que me siento muy emocionada, muy orgullosa de haber sido maestra de Randia, ¿no?, y también de muchos que veo por aquí, ¿no? Y nada, es un gusto, ¿no?, tenerlos por aquí y convivir de nueva cuenta. Y acá tenemos otra participación. Yo me dio pero pues me gustaría darte las gracias por todo lo que me has dado en la vida. Pues siempre he estado rodeada de las artes y pues mi mamá es una de las mayores referencias para mí. Tal vez no necesariamente me quiera dedicar a algo pequeña, pero pues sí me gustaría como ella. No hay más, pero es una persona a la que admiro mucho, quiero mucho, demasiado. Me hace muy feliz, aunque a veces pues no estemos de acuerdo en las cosas, no tengamos pues, alguien que va a ser mucho y hacer un trabajo de ella todos los días, todo el tiempo, toda la vida. Y pues otro aplauso para Randia. Muchas gracias. Eso es todo, pueden ir a sus casas, tranquilos, en paz. Gracias.